¿Qué ordenador necesito para mover Blender? ¿Qué necesitas para funcionar con Blender correctamente? Como muchos sabéis, estoy mirando componentes de ordenador para renovar mi ordenador, ya que el mío se está quedando viejo y me crashea mucho, se me apaga cuando le meto mucha chicha. Entonces he hecho un trabajo de investigación bastante importante para ver qué componentes me tengo que comprar para que a mí me funcione bien Blender. Entonces, decido hacer este vídeo a modo orientativo para que vosotros sepáis cuáles son las características que tienen que tener vuestros ordenadores para funcionar bien con Blender y qué actividades vais a desarrollar en él. Porque os advierto que depende de la función que vayamos a hacer dentro de Blender, vamos a necesitar una cosa o vamos a necesitar otra. Si nos dedicamos a hacer renders de arquitectura, pues tendremos que priorizar una buena tarjeta gráfica, o si queremos hacer escultura tendremos que priorizar un buen procesador. Así que os lo voy a explicar más o menos. Lo primero que tenemos que saber es saber qué queremos hacer. ¿Queremos utilizar solo Blender? ¿Lo queremos utilizar también para jugar? ¿Vamos a utilizarlo también para programar o para otras actividades? O lo que hacemos en este canal, que es diseñar para impresión 3D, entre otras cosas. O sea, aquí hacemos un poquito, somos generalistas. Bueno, pues tendremos que tener en cuenta todo esto para poder elegir. Entonces, ¿cómo vamos a elegir los componentes? Para empezar, yo no soy ningún profesional, pero he estado investigando mucho y para empezar lo que he consultado ha sido la página web de Blender. Y en la página web de Blender, oh sorpresa, nos encontramos con unas especificaciones que van desde un ordenador de hace 10 años hasta un ordenador ultrapotente actual. Ellos tienen unos requerimientos mínimos en los que te recomiendan una serie de cosas y luego unos óptimos, pero es un abanico súper amplio donde caben la mayoría de ordenadores que tenemos en el mercado. Entonces vamos a concretar un poco para saber específicamente qué es lo que necesitamos cada uno. He dividido la prioridad de los componentes en tres: la CPU, la memoria RAM y luego las tarjetas gráficas, evidentemente. Esos tres componentes son la clave para poder trabajar correctamente con Blender. Vamos a empezar con la CPU, que es un poquito más complicado de entender. ¿Qué CPU me compro a día de hoy? Dentro del mercado tenemos AMD y tenemos a Intel. Son las dos marcas que fabrican microprocesadores para ordenadores y ellas dos van normalmente muy parejas. ¿Qué ocurre? Que siempre se están midiendo en el tema de los videojuegos. Entonces es muy distinto cómo funciona un ordenador cuando está ejecutando un videojuego que cuando estamos modelando en 3D. Entonces, lo que tenemos que saber es que las CPUs tienen dos tipos de cosas en las que nos tenemos que fijar. Uno es la frecuencia del reloj, que son los gigahercios actualmente, y luego el número de núcleos que tiene. ¿Y por qué es importante el número de núcleos? Os comento. Dentro de Blender, todos los programas, hay algunos que funcionan con un solo procesador, con un solo núcleo del procesador, a mucha velocidad o a tope de velocidad. Y hay otros procesos que necesitan multinúcleo, es decir, todos los núcleos del procesador trabajan a la vez. Entonces, cuantos más núcleos tengamos y más potentes sean, más rápido o mejor vamos a funcionar. Entonces, nos tenemos que fijar en esas dos cosas, en el número de gigahercios y en el número de núcleos que tengamos. Actividades de un solo núcleo dentro de Blender: animación y todo lo que ocurre en el viewport, es decir, modelado y todo lo que hacemos dentro del viewport, dentro de la página principal de Blender, eso lo mueve un solo núcleo, como si estuviéramos jugando a un videojuego antiguo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si te vas a dedicar a animación o utilizas mucho el viewport porque haces mucho modelado 3D o modelados 3D muy complejos, te interesa tener potencia single core a muchos gigahercios, es decir, que tenga una frecuencia de reloj muy alta. Y luego tenemos las actividades multinúcleo. Aquí entrarían la escultura, las simulaciones y algunos procesos dentro del render. Entonces, como normalmente cuando utilizamos Blender utilizamos todo un poco, lo suyo es encontrar un equilibrio. Entonces, al final del vídeo os daré unas pequeñas recomendaciones de ordenador de gama baja, media y alta para que sepáis más o menos orientaros. Pero vamos, os voy advirtiendo que como mínimo que tenga unos 8 núcleos. Vamos con la memoria RAM. La memoria RAM también tiene distintas capacidades y luego también tiene frecuencia. Evidentemente, a más cantidad tengamos, más capacidad tenemos para ejecutar procesos a la vez. Pero ojo, tener demasiada RAM a veces puede ser contraproducente. Si tienes muchísima RAM pero no la estás utilizando, eso te puede ir un poquito mal. Entonces, dentro de Blender lo que aconsejan es que puedes funcionar desde 8 GB de RAM hasta 32 GB de RAM o 64 GB de RAM, no me acuerdo ahora mismo. Pero vamos, yo lo que creo es que como mínimo tendrían que ser 16 GB de RAM y como máximo pues ya lo que tú veas, pero yo diría 32 o 64. Luego la velocidad pues depende, porque hay algunos procesadores que funcionan con DDR4 y DDR5, pero eso va a depender del procesador que te compres. Y luego las frecuencias, pues evidentemente a más frecuencia tenga la RAM, mejor va a funcionar con tu procesador si es que tu procesador es capaz de tolerarlo. Y por último, las tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas yo creo que son conocidas por la mayoría de personas y bueno, esto pues cuanto más moderna sea, mejor. Ahora tenemos también Nvidia y tenemos también AMD. ¿Qué ocurre? Que dentro de Blender la optimización de las tarjetas gráficas es bastante superior en Nvidia que en AMD. No digo que con una tarjeta gráfica AMD no puedas funcionar, ni mucho menos, pero es verdad que Nvidia, a pesar de tener tarjetas gráficas más o menos igual de potentes que una AMD, en rendimiento van a ser siempre mejores
mejores las Nvidia que las AMD dentro de Blender actualmente a fecha de hoy, que estamos en septiembre de 2023. Cosas a tener en cuenta, pues la memoria VRAM que pueda tener nuestra tarjeta gráfica. Cuanta más memoria VRAM tengamos, mejor vamos a poder trabajar, más pesados van a poder ser nuestros renders y menos tiempo van a tardar también en refrescarse el render view dentro de Blender. Eso también depende de la velocidad y de la potencia de nuestra tarjeta gráfica, pero también tenemos que tener en cuenta que a más potente y a más VRAM tenga nuestra tarjeta gráfica, más consumo de energía va a tener y es probable que nos obligue también a cambiar la fuente de alimentación por una más potente. Entonces, aquí la regla es sencilla. Cuanto más moderna sea la tarjeta gráfica y cuanto más alta de gama sea, mejor nos va a renderizar. La diferencia, los tiempos de render. Si con una RTX 3060 tardo en renderizar un frame 10 segundos, a lo mejor con una 4090 tardo un segundo haciendo la misma escena. Entonces lo que hacemos es recortar ese tiempo de renderizado. Luego hay algunas cosas dentro del Blender que la tarjeta gráfica nos ayuda a funcionar, pero en Blender sobre todo estamos tirando con CPU. No obstante, lo que necesitamos es un equilibrio entre estos componentes. ¿Y qué ocurre con los ordenadores de Apple, con los Mac Pro y todo esto? Pues a ver, es un sistema cerrado y puedes hacerlo perfectamente. De hecho, en las últimas actualizaciones de Blender han conseguido optimizar el trabajo dentro de Blender muchísimo. Además, dura bastante la batería a un rendimiento bastante alto. Cualquier MacBook Pro que tenga un procesador de 8 núcleos para arriba va a funcionar bien. Las tarjetas gráficas de los MacBook no se pueden actualizar, es la que tenga integrada en el procesador, entonces estás sujeto a eso, no vas a poder mejorar salvo que te compres una versión superior de Apple. No obstante, para un trabajo sencillo, pues Mac funciona bien. De hecho, yo los he probado dentro del MediaMarkt, me he ido al MediaMarkt, he instalado Blender y he estado toqueteando ahí, modelando dentro de la tienda y funcionan realmente bien. Además se ve perfectamente, se ve muy bien y va todo muy suave. Si tienes un Mac, pues trabaja con un Mac. Si quieres actualizarte a PC, pues a PC. Y si quieres seguir dentro de Apple, pues cómprate el último modelo de Apple que tenga el procesador más potente y con mejores gráficos integrados y mayor número de RAM, pues siempre mejor también. No obstante, ya os digo que la optimización de Blender para Apple pues está mejorando bastante con cada actualización que sale. Y para saber encontrar también el PC que te tienes que comprar, tienes una página web que se llama Blender Benchmark, donde tú puedes filtrar por los componentes que tengas. Ahí puedes ver cuáles son las CPUs que han pasado este test y van a estar ordenadas por orden, de la mejor a la mayor. Arriba del todo están los AMD Threadripper, que son unos procesadores que están pesados para gente muy profesional y que valen un pastón, entonces yo esos los descartaría directamente. Luego tenemos los últimos AMD Ryzen que han sacado, luego algún Intel, pero en general los AMD funcionan mejor con Blender que los Intel, en general. De momento, a día de hoy, en 2023, ¿vale? Y en esa misma página web puedes cotejar cuáles son las tarjetas gráficas que mejor funcionan, pero ya os digo, a más moderna y más potente, mejor, y así sucesivamente. Y luego también Nvidia está por encima de los resultados que suele dar AMD. Así que, para finalizar, mi consejo es que si no se te ha quedado corto el ordenador, no te compres nada. Si notas que se te ha quedado corto, como me pasa a mí, que cuando estoy grabando y cuando estoy modelando a la vez, el ordenador me peta directamente o se me queda pensando un montón de tiempo, te recomiendo que sepas qué tipo de perfil de persona eres y para qué vas a utilizar el ordenador. Yo, el procesador diría que mínimo a día de hoy tuviese 8 núcleos y que como mucho sea de una generación anterior. Acaba de salir una generación nueva, podríamos tirar hasta la anterior, pero bueno, yo me quedaría a la generación anterior. Es decir, dentro de los Ryzen, la serie 5000 y en los Intel, pues creo que son los 12000. Podrías ir a por un 11000 también, no sé. Lo que tienes que tener en cuenta es el número de núcleos y ahí también la diferencia es muy poca, porque a partir de que subes de 8 núcleos, los precios de los procesadores suben un montón y da igual en la generación que estés que el precio va a ser muy similar. Una serie 5000 está valiendo prácticamente lo mismo que una serie 7000 a partir de los 12 núcleos. Memoria RAM mínima que recomiendo yo, mínima 16 GB. En la página de Blender dicen que con 8 puedes funcionar, pero yo me iría directamente a por 16. Lo óptimo, si le das mucha caña, serían 32 y luego ya, si quieres que te sobre, pon 64. Además, ahora mismo las memorias RAM están muy baratas y poner 64 GB de RAM tampoco sale mucho más caro. Y en cuanto a tarjeta gráfica, pues depende. Yo he funcionado perfectamente cuando empecé a utilizar Blender con una 1060 de 3 GB, luego tuve una 2060 de 8 GB, creo que tenía 8 GB de VRAM y esa va de puta madre. Y luego ahora tengo una 3060 Ti con 12 GB de VRAM y va genial, es decir, que yo con esa tarjeta gráfica tiro un montón de tiempo. En lo que te tienes que fijar es en la VRAM. Cuanta más VRAM tengas, más vas a poder ir evolucionando dentro de Blender, porque Blender tiene una curva de aprendizaje al principio muy alta, haciendo cosas muy básicas. Estás tiempo aprendiendo cosas muy
básicas y no le exiges al ordenador todo lo que te puede llegar a dar. Pero llega un momento en el que cuando comienzas a aprender, empiezas a tocar las simulaciones y empiezas a ver otros apartados dentro del programa, empiezas a exigirle muchísimo más al ordenador y ahí es cuando el PC te dice: hey, hasta luego, necesito actualizarme. Así que bueno, si te ha pasado eso, espero que este resumen te haya servido de algo, y si quieres ayudarme a financiar mi próximo ordenador, te dejo aquí abajo el link de Ko-fi o mi página de web de cults3d.com, donde puedes comprarme algún modelo para apoyar a la causa. Es un vídeo un poco random, pero bueno, eso es todo. Yo soy Seikoner y me despido. Hasta luego.